¿Qué hacían 7 discípulos de Jesús junto al mar de Tiberias? ¿Habían perdido el norte acaso? ¿Estaban echando por la borda los 3 años y medio de enseñanza del gran maestro? Quédense conmigo que les voy a responder, por favor. Amados amigos, hermanos, saludos y muchas bendiciones. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico en nuestro programa El Doctor Anderson Habla. Yo soy el Doctor Héctor Anderson, pastor de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York. Contento, agradecido de Dios por permitirme llegar hasta sus hogares para compartirles unas palabras de predicción muy segura. Amados, continuamos hoy con nuestra cápsula de estudios bíblicos acerca de las apariciones de Jesús a sus discípulos después de su resurrección y antes de ascender al cielo. Y hoy vamos a ver a Jesús apareciendo a 7 de sus discípulos en el mar de Tiberias. Y para hacerlo vamos rápidamente a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Como de costumbre leo para ustedes de la Reina Valera 1960. San Juan, el capítulo 21, dice de esta manera: después de esto, la versión King James dice, after these things, es decir, después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, o más bien Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Mis amados, el texto comienza con la pregunta provocada en ese texto, es ¿después de qué o cuáles cosas? Bueno, después de la resurrección, por supuesto. Después de las diferentes apariciones de Jesús a sus discípulos, a María Magdalena, a las 3 Marías, a los discípulos camino a Emaús, a los discípulos sin la presencia de Tomás, y también los discípulos incluyendo al incrédulo Tomás. Amados, ya habían pasado varias semanas desde que nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Los discípulos estaban en Galilea, cerca del mar de Tiberias o el mar de Galilea. El Señor les había pedido que quería reunirse con ellos en ese lugar. Así que fueron a esperarlo. Estaban allí solo 7 discípulos. 5 son mencionados o nombrados: Pedro, Tomás, Natanael,
los dos hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y otros dos discípulos cuyos nombres no se revelan. La verdad es que no se sabe dónde estaban ellos reunidos. Lo más probable es que estuvieran en la casa de Pedro, que vivía justamente cerca del mar de Galilea. Evidentemente, se unieron para hacerse compañía unos a otros y pasar el tiempo mientras esperaban que el Señor apareciera. Mientras estaban juntos esa noche, el impetuoso e impulsivo Pedro, como siempre, de repente anunció que iba a pescar. Y los otros discípulos decidieron ir con él. Pescaron toda la noche, pero no agarraron un solo pez. Por supuesto, no es la primera vez que esto sucede. Eso había sucedido antes, según Lucas, el capítulo 5. Los discípulos pasaron toda la noche pescando, pero no agarraron un solo pez. En esta última ocasión, mientras se acercaba la mañana, Jesús se apareció de repente, pero los discípulos no sabían que era Jesús, ya sea porque estaban demasiado lejos o porque su cuerpo glorificado había asumido una apariencia diferente. Observa, amados amigos, que María Magdalena no lo reconoció. Los dos discípulos de Emaús no lo reconocieron y ahora tampoco sus discípulos los reconocen. Ante la falta de reconocimiento de ellos, Él los llama desde la orilla y les pregunta: hijitos o muchachos, un término afectivo de camaradería y de amistad, ¿tenéis algo de comer o tienen carne? Hay que observar que la forma de la pregunta en el griego original espera una respuesta negativa. Jesús realmente les preguntaba: no han pescado nada, ¿verdad? Al plantear la pregunta de esa manera, nuestro Señor trató de recordarles a sus discípulos que sin Él no podían hacer nada. Él les había enseñado esta lección la primera vez que pescaron en toda la noche, pero no capturaron un pez. Ahora tenía que enseñarles esta lección nuevamente. A la pregunta, los discípulos respondieron, sin duda, un tanto avergonzado, no. Es tendencia del hombre pensar que puede hacer o lograr cosas sin el Salvador, hasta que descubre que no es posible. Pero noten ustedes, amados, lo que Jesús hace. Jesús les ordena que tiren la red al otro lado de la barca, como lo hicieron. Entonces sucede algo asombroso. Ahora no son capaces de sacar la red por la multitud de peces. Había tantos peces que 7 pescadores corpulentos no pudieron levantar la red a la barca, sino que tuvieron que arrastrarla mientras caminaban hacia la orilla. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Les estaba enseñando a sus discípulos por segunda vez que si confiaban en Él para suplir todas sus necesidades, Él lo haría. De otra manera, no pescarían nunca nada. Y los discípulos aprendieron la lección. Y nosotros también podemos aprender la lección hoy. Si tú pones tu confianza en el Señor, Él va a suplir tus necesidades. No pones la confianza en Él, podrías tener mucha lucha y pruebas para conseguir o saciar tus necesidades.
Yo oro a Dios que tú entiendas eso y le pidas al Señor que te dé confianza en Él para que Él pueda saciar tu necesidad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida.